y conversar, y en realidad más que conversar, que ellos hablen y hablen y hablen y hablen, y uno escuche, escuche y escuche. Aunque interesantemente a nosotros nos cuesta mucho escuchar sin querer dar nuestra opinión, ¿no? Pero hay gente que uno desea escuchar. Cuando yo pienso en esto, siempre pienso un viejito precioso, precioso. Y el pastor Federico, me acuerdo que nosotros éramos un grupo de adolescentes y jóvenes, imagínense, adolescentes y jóvenes, y nos encantaba ir a visitarlo el día viernes en la tarde. Era nuestro día de ir a verlo y sentarnos a conversar con él para escuchar. Ahora, puede ser sincero, ¿no? Él era el pastor Federico Ochileski. Nosotros de cariño le decíamos Federico Ochilewiski. Pero le amábamos, aún diciéndole de esa forma. Amábamos. Nos encantaba escucharle. Hay gente a la cual uno desea escucharle. Escucha sus consejos con agrado, aunque uno no se los pida. Hay otros que no, ¿no? Conozco gente que da consejos por todo y por nada, y uno no se los pide. No, es que lo que tú tienes que... preguntado. Ni siquiera te he contado. Esa gente no es tan grata, ¿no? Bueno, creo que Salomón describe bien esta idea, describe bien este concepto en el verso 12. Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia. Hay gente que realmente me agrada oír. Pero también hace en su contraparte, dice más que los labios del necio causan su propia ruina. Bueno, perdón, necesito ir rápido. Pero es interesante la expresión causan su propia ruina, porque no es solamente que causan su propio daño, su propia destrucción. En otros textos del Antiguo Testamento, esta palabra ruina se traduce como tragar o devorar. ¿Sabes lo que está diciendo en un sentido Salomón cuando escribe esto? Inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Está diciendo que muchas veces las palabras del necio se tragan no solo su propia vida, sino que a quienes causando su daño, su perjuicio. Eso es triste. Eso es tremendamente, tremendamente triste. Por eso que decía, ¿no? Este proverbio de Salomón, cuando habla de que hay hombres cuyas palabras son una medicina, pero hay otros hombres cuyas palabras son verdaderos golpes de espada. ¿Qué es lo que hace un golpe de espada? Destruye completamente. Ahora fíjese lo que dice, cómo sigue el texto, el verso 3, el principio de las palabras de su boca, hablando del necio, es necedad. Y el fin de su charla, nocivo varío. Fíjese, probablemente todos nosotros conocemos gente que de principio a fin habla tontera. Perdón que lo ponga de esa forma. Perdón que lo exprese de esa manera. Que trata de disfrazar, no trata de hablar con una apariencia de piedad, pero uno sabe, no. Hay algo. Dice aquí el texto que el necio habla de principio a fin necedades. Conocí una persona que uno no sabía interpretar si estaba hablando en serio o estaba hablando en broma. Eso es terrible. Y esta persona quiso en algún momento ser pastor de una iglesia. El problema es que nadie le tomaba en serio, pues no sabíamos si hablaba en serio o hablaba en broma. Claro, ¿no? Fíjense que cuando nosotros miramos, por ejemplo, en los requisitos que debe cumplir una persona que va a servir al Señor, ahí en 1 Timoteo capítulo 3, hay ciertos requisitos que tienen que ver con el hablar. Mire lo que dice, por ejemplo, 1 Timoteo capítulo 3, verso 2, hablando de aquel que anhela obispado. Recuerde que el que anhela obispado buena obra desea. Pero el obispo debe ser irreprensible, marido de una sola mujer. Luego dice sobrio, prudente. Y estas dos palabras, sobrio y prudente, tienen que ver con el hablar de este hombre. La sobriedad habla de que debe ser equilibrado en sus palabras, no puede ser extremo. No puede ser extremo, no puede ser que un día ande pero eufórico totalmente allá arriba en las nubes,
¿no es cierto?, saltando de nube en nube, y al día siguiente anda totalmente deprimido allá abajo en la tierra, ¿no es cierto?, esperando ser sepultado. Ver sobriedad, equilibrio en los dichos, pero también dice que debe ser prudente. ¿Sabe cuál es la idea de prudencia ahí? Es saber cuándo hablar. Bueno, hay que saber cuándo hablar. Hay oportunidades en que uno tiene que guardar silencio. Que compartía a los muchachos allí en la facultad, justamente enseñando acerca de estos pasajes en epístolas pastorales. Yo les decía que nosotros debemos saber elegir nuestra pelea. Yo no puedo meterme en una pelea o en una batalla porque... No, que a mí me parece así que entro a pata pelada nomás a pelear con alguien. No. En las redes sociales se da mucho este tema, ¿no? Opinólogos, gente que sabe de todo y opina de todo. Y déjeme decirle, eso es imposible. Mire, a mí me encantaría que nosotros como iglesia tuviésemos un instituto bíblico. ¿Sabe por qué no lo tenemos? Porque no tenemos profesores que puedan enseñar todas las materias. Y yo no soy bueno en todo. Yo no sé todo, de todo. Y yo tengo que reconocer mis propias limitaciones. De todo. Pero resulta que hay gente que opina de todo, todos. Ahora, esa gente que opina de todos y de todos, ¿sabe lo que no le gusta? Que opinen de ellos. Esa es la parte que no le gusta, ¿no? Esa es la parte que no le gusta. Fíjese qué interesante. El hombre, aquel que va a cumplir el oficio pastoral dentro de una iglesia, tiene que ser sobrio, o sea, equilibrado en su hablar, debe ser prudente, o sea, debe saber cuándo hablar. ¿Eso significa que debe ser bautizado en jugo de limón, que no puede hacer ninguna broma, ningún chiste? No. ¿Puede hacer una broma? ¿Puede ser un payaso? No. Debe haber equilibrio. ¿Se acuerda que le decía de este hombre que quería ser pastor, pero uno no sabía si hablaba en serio o hablaba en broma? Nunca lográbamos descifrarlo, nunca lográbamos identificarlo. Fíjese que no solamente para el pastor, ¿no? Para que no se la lleven pelá Pablo y Abel. Los diáconos. ¿Qué dicen los diáconos? 1 Timoteo capítulo 3, verso 8, y también el candidato. ¿No es cierto? ¿Qué dicen los diáconos? Que los diáconos deben ser honestos, sin doblez. ¿Qué significa? Honestos, que deben ser creíbles, deben ser confiables, que cuando ellos hablan, uno no pone en duda lo que están diciendo. Sin doblez, ¿qué significa? Que lo mismo que dicen aquí es lo que dicen allá y acullá. No es que dicen una cosa aquí para quedar bien aquí y van a otro lado y dicen una cosa distinta para quedar bien en el otro lado y después van a otro lado y dicen una cosa distinta para quedar bien allá. Cuando personas hacen eso, dicen una cosa aquí, una cosa allá y una cosa allá, ¿sabe lo que están haciendo? Generando. La Biblia dice respecto a los diáconos que deben ser confiables en su hablar, que deben ser sabios en su hablar. Pero no solamente habla de los diáconos. ¿Sabe de quién más habla o no? Creo yo que aquí no se refiere a las diaconisas, sino que a las esposas de los diáconos. ¿Qué dice de las esposas de los diáconos? 1 Timoteo 3:11. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Honesta ya vimos, ¿no? En el caso de los diáconos, confiable, creíble, que no se ponga en duda lo que dice. No calumniadoras. ¿Qué significa esto? Gracias por expresarlo en ese español chileno. Bueno, sí, ¿no? Es una forma entendible para nosotros. Bíblicamente la palabra es no diábolas. Cuando una persona es cahuinera, como dijo la Silvita en buen chileno, ¿no? Calumniadora. ¿Quién fue? ¡Ah, perdón! Estaba cahuineando de usted. La estaba calumniando, perdón. Gracias, María, por reconocer tu... ¿Ya? Bueno, cuando una persona es esto, calumniadora, ¿sabe lo que está diciendo, no? Como el diablo.
hermano. Porque la palabra diablo significa acusador. Cuando uno está calumniando a alguien, le está acusando falsamente de algo. Y eso es una demostración, una expresión de un hablar necio. Luego dice, deben ser sobrias, de nuevo, equilibrados en el hablar, fieles todo. Hermano, ¿sabe cómo se demuestra la sabiduría? No solo por un buen testimonio, no solo por cuidar aquello que nos hace sabio, también se demuestra la sabiduría por lo que uno dice, por lo que uno habla. Por eso creo que es tan sabio el proverbio, ¿no? Muchas palabras. Y a veces uno habla y habla y demás. Verso 15, el trabajo de los necios los fatiga, porque no saben por dónde ir a la ciudad. ¡Ay de la tierra cuando tu rey es muchacho y tus príncipes banquetean de mañana! Bienaventurada tu tierra cuando tu rey es hijo de noble y tus príncipes comen a su hora, para reponer sus fuerzas y no para beber. Por la pereza se cae la techumbre y por la flojedad de las manos se llueve la casa. Por el placer se hace el banquete y el vino alegra a los vivos y el dinero sirve para todos. Note un detalle en esta sección del capítulo. No sé si usted recuerda cuando estudiamos el capítulo 5. Y en el capítulo 5 se nos habla de ser cuidadosos con no hacer votos a la ligera. ¿Se acuerdan? Cuando fueres a la casa de Dios, guárdate de no ofrecer el sacrificio de los necios, dice de Salomón. Y dijimos, ¿cuál es el sacrificio de los necios? Prometer cosas que después no vamos a cumplir. No, Señor, si yo te prometo que si tú haces tal o cual cosa, yo voy a hacer esto otro. Transamos, ¿no? También, como si Dios necesitara que yo hiciera algo. Dios no necesita que yo haga nada. Señor, si tú salvas a mi esposo, si tú salvas a mi hijo, si tú los congregas, yo te prometo que no voy a faltar nunca más a la iglesia. Hermana, el sábado hay reunión de damas a las 3 de la tarde. Está de cumpleaños el primo hermano del tío abuelo de mi vecino. No puedo. No solamente eso. Yo me acuerdo que cuando yo era niño, el encargado de obra de la iglesia, de la misión donde nosotros nos congregábamos allí en La Reina, oró, pidió un taxi. Oraba por un auto. El tiempo era un Chevrolet. Oró. Y lo consagró al Señor, ¿no? No, el primer día de carrera, todas las carreras, la primera es un regalo para quien lo use, para quien haga la carrera, y el resto del día, todas las carreras son ofrenda al Señor. Cumplió. No, porque el taxi está dedicado al Señor, es para el Señor. Pasaron los meses, él echó pasadas en el auto, ya no llegaba a la casa, tenía que trabajar. Fueron pasando los meses, ahora ya no llegaba a la casa no un día, sino uno. Terminó divorciado junto con una mujer que había conocido. El auto por el cual él por meses había orado, había consagrado y había dedicado al Señor, fue la herramienta del diablo. ¿No? Hablo del Señor. Él ofreció el sacrificio de los necios. Cosas que en el tiempo, las casas, los autos. Cuidado, dejémoslo ahí. Cuando hablábamos del sacrificio, o en el capítulo 5, fíjese que en el capítulo 5 hay un texto que es interesante, dice, porque de la mucha ocupación
viene el sueño, y de la multitud de las palabras, la voz del necio. Fíjese que el necio tiene una característica. Sueña y sueña y sueña con cosas que nunca concreta. Y que muchas veces termina soñando sueños más grandes que nunca va a concretar porque el sueño más pequeño tampoco lo concretó. En los años yo he conocido gente y he tenido que tratar con gente que ha venido diciéndome, pastor, este año voy a hacer tal o cual cosa. Y al año siguiente viene y me dice, pastor, no pude, pero ahora sí voy a hacer esto otro y esto otro. Pasa el año y tampoco, y al año siguiente viene y de nuevo, ¿no? Años. Mira, al principio yo lo escuchaba. Al principio tomaba tiempo para escucharle. Hoy, ¿sabe qué? Porque al final, ¿para qué voy a creer una mentira que ellos mismos no creen? Yo no quiero que ellos crean que yo estoy creyendo lo que ellos creen que yo sé que no creo. Como dijo el gran Mario Moreno, ¿no? ¿Para qué? No me pidan que lo repita porque no sabría cómo repetirlo. Pero no. El necio tiene esta característica, ¿no? Sueña y sueña. Nosotros hace muchos años atrás aquí en la congregación tuvimos un caso particular. Soñaba y hablaba. ¿No se acuerdan? Tenía un compañero que tenía una pequeña mina y lo iban a explotar. Casi iban a ser filial de Codelco. No fue. Sueños. Necio habla más de la cuenta. Habla más de lo que es capaz de hacer. Y fíjese qué interesante. Al final del verso 15 dice algo muy interesante. ¿Cómo termina el verso 15? El trabajo de los necios lo fatiga porque no saben por dónde ir. ¿A dónde? A la ciudad. Hermano, déjeme decirle una cosa. Las ciudades no son cosas pequeñas. Si yo quiero llegar a una ciudad, voy a llegar a una ciudad porque la ciudad no es algo pequeño, no es algo que yo puedo esconder, ¿cierto? Ahora, si yo no sé llegar a una ciudad, menos voy a saber llegar a Dios. Eso es lo que está de alguna manera expresando Salomón en este texto. El necio no sabe llegar a una ciudad, menos va a saber buscar a Dios, menos va a saber llegar a Dios. Va a saber cómo. Entonces, acá se nos describe, ¿no?, ciertas cosas que tienen que ver con la necedad. Verso 16. Ay de ti tierra, cuando tu rey es muchacho y tus príncipes banquetean de mañana. Acá hay una figura literaria que se llama un ay o un aye. ¿Qué es un ay o un aye? Básicamente es un lamento. Básicamente es un lamento. Esta es una figura literaria hebrea. Se utiliza bastante, sobre todo en el Antiguo Testamento. Y aún en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, también vamos a encontrar al Señor Jesucristo declarando ciertos ayes sobre ciertos lugares, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que dice? ¿Cuál es el lamento acá? Ay de ti tierra. ¿Por qué este pesar? ¿Por qué este lamento? Ay de ti tierra, cuando tu rey es muchacho y tus príncipes, ¿qué es lo que hacen? ¿Sabe cuál es la idea, no? Se lo llevan de fiesta en fiesta. Una fiesta continua, no para. Oye, hermano, mire, déjeme decirle una cosa. Hoy es el Día de la Madre, ¿no? Probablemente algunas de ustedes recibieron cariños en la mañana. Probablemente las recibieron, las atendieron, no sé, espero no estar metiendo la pata. A lo mejor les llevaron una bandejita de desayuno a la casa, a la cama, ¿no? Qué feo. Y bueno, a las que supongamos que les llevaron una bandejita de desayuno a la casa. ¿Sí? A la cama. Supongamos que les llevaron algo. ¿Sí? Eso no significa que están de banquete desde temprano. La idea aquí del banquete es que hubiese sido un desayuno así. No le trajeron un par de croissants, le trajeron una panadería completa. No, la idea es esa, ¿no? Cuidado, cuando tu rey es joven
Y tus nobles banquetean desde la mañana, o sea, se lo llevan de fiesta en fiesta. Una fiesta continua, una fiesta que no para. ¿Por qué? Porque cuando los nobles hacen eso, quien sufre es el pueblo. Esto no tiene nada que ver con ninguna connotación, para que no me digan nada después. Cuando los reyes, cuando los nobles banquetean, el que sufre es el pueblo. Porque los reyes y los nobles descuidan al pueblo por ocuparse. Ay de ti, dice, ay de ti tierra, cuando tu rey es muchacho y tus príncipes banquetean de mañana. Bienaventurada tu tierra, en contrapartida, bienaventurada tu tierra, cuando tu rey es hijo noble y tus príncipes comen a su hora para reponer sus fuerzas, no para beber. ¿Hay algo malo en comer? No. Cuando es para alimentarnos, para reponer fuerza. Me gusta cómo lo expresa, ¿no? Porque dice que lo hacen para reponer fuerza y no para beber. Que no la comida sea una excusa para embriagarse. Esa es la idea. Y yo no puedo comer esto si no es con una copita de. Yo me acuerdo que cuando era chico, y probablemente todavía queda eso, ¿no? No, es que el cerdo no se puede comer con bebida. No, es que el cerdo para que no haga mal hay que acompañarlo con una copita de vino, ¿sí o no? ¿Sí? Y los niños no comían cerdo. ¿O comían? ¿Y le dan vino? A usted sí, pues, porque... Tenía mi copita. Sí, esta señora. No hay que hablarlo todo, acuérdense. Ve, hay un ejemplo ahí de lo que estamos predicando. Bueno, salvo mi suegra. ¿Ah? Salvo mi suegra. Sinceramente, ¿no? Yo escuché eso muchas veces cuando no, que esto no se puede comer con bebida. ¿Y los niños entonces no comían? Comían igual. ¿Y qué le dan? Jugo, bebida, ¿no? ¿No le daban vino? ¿No le daban vino? Claro. Ya, no sé lo que será eso. Ya, por favor, que estamos tarde. Sigamos. Verso 18. Por la pereza se cae la techumbre y por la flojedad de las manos se llueve la casa. En fin, tiene que ver con descuido. Los reyes, los nobles, jóvenes, imprudentes, necios, que se lo llevan de fiesta en fiesta, van a descuidar las cosas esenciales. Y una cosa esencial acá tiene que ver con esto. Se va a caer la techumbre. Se va a llover la casa. Mi hermano, si a nosotros se nos llovió, cuando nosotros nos vinimos a vivir a Maipú, nuestra casa estaba espectacular, los arreglos que se habían hecho no iban por ninguna parte. Cuando volvimos, me acuerdo de una lluvia en verano que hubo, vuelto, y en verano, y nuestro dormitorio y nuestro baño, ahí hay un pasillito, oiga, pero todas las ollas de la casa estaban ahí, en filita. Y no, yo me subí al techo, no hubo caso. Este año tuvimos que pedirle a un maestro que fuera, que arreglara, y arregló. Primera lluvia. Antes teníamos 15 en línea, ya tenemos una. Pero ya más o menos cosa, ¿no? Acá dice, fíjese, porque por esta gente que se olvida de los básicos, por estar de fiesta en fiesta, porque son necios. Se llueve la casa, cae la techumbre. Por el placer se hace el banquete. El vino alegra a los vivos y el dinero sirve para todo. Hay gente que, insisto, se lleva de fiesta en fiesta. Que pareciera que eso les genera. Sacaba la fiesta, sacaron la fiesta. Sacaron aquello que era su motivación de gozo, de alegría, de risa. Y empieza la tristeza, la culpabilidad. Dice esto, angustia, ¿cierto? Fíjese algo como al final, y el dinero sirve para todo. Bueno, el dinero no sirve para todo. Ese es el pensamiento de muchos, ¿no? Es el pensamiento de muchos. El dinero lo compra todo. Compra amistades, compra felicidad,
compra dicha, compra aquí, compra allá. Pregúntele al hijo pródigo si el dinero sirve para todo. Todas las amistades que él compró teniendo mucho dinero, lo abandonaron. Nada. Lo abandonaron al punto de que él se peleaba la comida de los cerdos para poder saciarse. Porque los amigos estaban ahí ni siquiera para darle una caja de pan. El dinero no sirve. Por el placer, verso 20. Con esto vamos a ir simplemente ya terminando. 20. Ni aun en tu pensamiento digas mal del rey, ni en el secreto de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz y las que tienen alas harán saber la palabra. Hay veces que hablamos con tanta confianza de personas pensando que esas personas más están aquí. Estamos hablando. Y la verdad que con aquellos que hablamos no necesariamente van a guardar el secreto. Mire, hay una diferencia bastante grande entre las personas. La persona necia es chismosa. La persona sabia es fiel. Y hay una diferencia grande. El problema es que nosotros no siempre sabemos distinguir quién es necio, chismoso, de quién es sabio. ¿Cómo sabemos la diferencia de estas personas? Bueno, ¿qué hacen aquellas personas con lo que le hemos contado, no? El necio va y lo divulga. Se lo cuenta a todo el mundo. Sin importar, sin evaluar, sin juzgar si lo que está diciendo es verdad o no es verdad. Simplemente va y lo cuenta. Sin considerar el daño que está haciendo de aquella persona o que le está haciendo a aquella persona de la cual está hablando. La persona es necia y chismosa. La persona sabia y fiel, ¿sabe lo que hace? Se acerca a aquella persona que ha sido afectada con el mal comentario. Se lo dice. Pero es como los de Cloé. ¿Se acuerda que la Biblia habla de los de Cloé? 1 Corintios capítulo 1, verso 11. Hay un grupo de hermanos de Cloé que ha venido donde el apóstol Pablo y le ha dicho, mire el apóstol Pablo, ¿sabe que en la iglesia de Corinto hay un problema? La iglesia está dividida detrás del liderazgo. Y van y se lo cuentan. Y el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Corinto y le dice, he sido informado por los de Cloé que hay división entre ustedes. ¿Sabe lo que hace la persona sabia y fiel? Va y lo cuenta a quien corresponde, pero no tiene temor de que se ocupe. Como gente que sabe, hermano, tanto, viene el Nicolás y me dice, pastor, Leo y la Mari, una suposición, Leo y la Mari tienen problemas. Una suposición, no te eché al agua, ¿viste? El Leo y la Mari tienen un problema, porque Mari lo manda. Es suposición. Pero el Nicolás me dice, pero no le diga que fui yo el que se lo contó. ¿Sabes lo que es eso, no? Es un cagüín, es un chisme. Pero si él viene y me dice, pastor, no hay problema, pasa esto. No tengo problema en que diga que yo soy. Son mis amigos, yo los quiero. La persona es una persona sabia y fiel. La otra es una persona ese chismo. Ahora, la persona sabia y fiel no es responsable de lo que habla el chismoso, el otro no. Yo me acuerdo que hace muchos años atrás vino una hermana que aprecio a hablar conmigo. Tal persona, hablando de esto. Entonces le dice, bueno, vaya y hable con esta persona. Nunca vino a hablar con él. Nunca. Y nosotros simplemente decidió. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Fíjense cómo termina el texto. Es interesante la figura que utiliza
el rey Salomón. Ni aun en tu pensamiento digas mal del rey, ni en lo secreto de tu cámara digas mal del necio. No podría decir, aquí estoy seguro, acá estoy tranquilo, aquí nadie se va a enterar. ¿Qué es lo que dice? Porque las aves del cielo llevarán la voz y las que tienen alas harán saber palabra. ¡Ay, que son copuchentas los pájaros! A mí que estos eran loros. ¿No? Tienen la capacidad de hablar, de repetir. No. Es una figura literaria, simplemente. Haciendo una comparación, Salomón, en este punto. Está diciendo cuidado. Cuidado. Porque aún lo que tú hablas en secreto neciamente se va a saber. ¿Sabes por qué? Muchas veces no porque alguien venga y lo divulgue, sino porque es tan necio el necio que él termina divulgándolo. Él termina hablándolo. Hermano, simplemente déjeme hacer una pregunta y con esto concluimos hoy día. Dijimos que el testimonio dice si somos sabios, si somos necios, ¿se acuerda? Dijimos que cuidar aquello que nos hace sabios demuestra si somos sabios o somos necios. O sea, si yo paso tiempo en la palabra de Dios, si yo dedico tiempo a la palabra de Dios que me pueda hacer sabio, entonces estoy diciéndole a la gente, soy sabio. Si no, si lo descuido, ¿qué estoy diciéndole a la gente? Soy necio. Pero también dijimos que las palabras dicen que nosotros, si somos sabios, somos necios. Simplemente déjeme concluir hoy día, terminar hoy día y preguntando esto, ¿no? ¿Qué dicen sus palabras de usted? ¿Sabio usted es necio? ¿Es sabio usted es necio? Me acuerdo que en algún momento, yo sé que no era santo de la devoción. A mí me gusta explicarlo. Yo me cansó un poco, pero me acuerdo que al principio, Eduardo Bombalé siempre decía que no importaba lo que dijésemos, lo que decíamos. Podíamos haber dicho algo en el pasado, pero en el momento, en el presente, en el futuro, que habíamos dicho en el pasado, cansar. Sus palabras van a atrapar para bien. ¿Qué comunican sus palabras? ¿Sabio? ¿Qué es? Terminamos orando